esta clase se llama Introducción a la Virtualización y Linux. Vamos a mencionar muy brevemente un par de conceptos de teoría, ¿sí? Esta lámina, las presentaciones que estamos viendo ahora, te la vamos a hacer llegar después del curso a través de un URL para que la puedas hojear. En todo caso, continuamos. Aquí está la tabla del contenido, pues, ¿no? Virtualización, introducción a la virtualización. Bueno, en el mundo de la virtualización hay varias marcas que nosotros vemos y de entrada sabemos que son virtualización, pues, ¿no? Tenemos a VMware, famosísimo desde el inicio del tema de virtualización. Tenemos a Zen, que es bastante viejo también, pero no muy conocido. Tenemos a VirtualBox, que allá por las épocas de Solaris, de Sun Microsystems, empezó a hacerle la competencia a VMware, pero en un ambiente de computación personal. Entonces, los usuarios que querían virtualizar en sus computadoras, en sus PCs, utilizaban VirtualBox. Luego Linux sacó un módulo de virtualización que se llama KVM. Luego Microsoft se sumó a la ola de virtualización con el Hyper-V, ¿sí? Y bueno, al final también incluí esta herramienta que no es una virtualización propiamente dicha, sino que más bien es un contenedor, pero sí está relacionado. Más adelante, en la siguiente lámina vamos a ver cómo se relaciona. Bien, para virtualizar yo necesito un software que se encargue de realizar la emulación del hardware necesario. Ahora, esta emulación, como te digo, es una capa de software, corre a manos de un producto que se llama hipervisor. El hipervisor es el software o la capa de software que nos permite hacer esta emulación de hardware. Ah, Ahora, esta emulación puede hacerse de forma muy avanzada en colaboración con el hardware físico. Por ejemplo, en los casos de Intel y de AMD hay una tecnología BTX para Intel y AMDB para AMD que integran instrucciones de virtualización propiamente en el CPU. Entonces, ¿esto qué me permite? Implementar lo que se llama para virtualización. En el CPU ya vienen incorporadas unas instrucciones propias para virtualización. En el caso de Intel, la tecnología, La mía tiene esa, BTX. sí, BTX. En el caso de AMD es AMDB. Entonces, ¿qué me permite esto? Implementar otro concepto un poquito más avanzado que se llama para virtualización, que hace que la virtualización sea mucho más transparente, más rápida, más dinámica, y esto me permite ahorrar recursos de CPU y de hardware. Entonces, este tema de la paravirtualización es muy útil, por ejemplo, para el caso de los discos duros, para el caso de las tarjetas de red virtuales, para el caso de las tarjetas de video virtuales, me permiten acelerar el asunto. Ahora, este tema de los hipervisores, como decía hace rato, es una capa de software en el sistema operativo, ¿sí? Si yo creo una máquina virtual, para encender esa máquina virtual tiene que arrancar un kernel de su propio sistema operativo, consumir la memoria RAM que requiera, etcétera. Entonces, eso ciertamente me permite en un solo equipo físico compartir recursos, pero hay una redundancia de, Yo de usaba, recursos que se... yo usaba Prosmo, Ya, correcto. De hecho, Proxmox por debajo utiliza KVM. KVM, exacto. Sí, ajá. Eh, pero bien, hay una redundancia de recursos que, o sea, si yo cargo 5 computadoras Linux, voy a tener 5 kernels levantados en memoria y la cantidad de RAM, la cantidad de procesador que requiera cada uno de ellos se suman, pues, ¿no? Entonces, esta redundancia es insalvable en el caso de los hipervisores de software. Ahora, haciendo un paréntesis muy breve, hay una tecnología que se llama hiperconvergencia, que lo que hace es minimizar esta redundancia. Si yo levanto una máquina virtual, por decirles algo, con un Windows 11, solo por poner un ejemplo, las siguientes máquinas virtuales que yo levante ya no van a utilizar la memoria RAM necesaria para cargar el kernel de ese Windows 11 porque ya está cargado ahí. Entonces,
ya evitan la redundancia de tener que volver a cargar el kernel de Windows 11. Asimismo, si yo en una máquina virtual guardo una información al disco duro y resulta que en otra máquina virtual también tengo que guardar el mismo bloque de datos al disco duro, el hardware de la hiperconvergencia se da cuenta que ya hay duplicidad de datos. Entonces ya no necesita escribir otra vez un bloque de datos repetido. Entonces esto me permite no solo compartir recursos físicos, sino también optimizarlos. Pero para esto necesito un hardware orientado a la hiperconvergencia. Y esto ya son servidores mayúsculos, pues, ¿no? Estamos hablando de inversiones que pasan los 10.000, 15.000 dólares. Pero en todo caso, la tecnología existe, ¿sí? Ahora, esto por el lado de los hipervisores. Por el lado de los contenedores, que el ejemplo más práctico de contenedores que tenemos ahorita es Docker, es el más popular. Hay otros contenedores que podemos ver más adelante, pero estos lo que hacen es separar en un espacio de disco, en un directorio, hacer una especie como de jaula, y en esa jaula poner las carpetas y los archivos necesarios para cargar el sistema operativo que vamos a crear virtualizado. Entonces, esto me permite virtualizar aplicaciones. Ahora, cuando yo creo o cuando yo inicio o yo doy arranque a uno de estos contenedores, por ejemplo, voy a publicar en un contenedor una aplicación web, solamente con darle la orden de arranque, el contenedor carga inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no necesita cargar un kernel del sistema operativo, porque el kernel del sistema operativo para ese contenedor ya está cargado en la máquina física. Entonces, lo que hago básicamente es compartir simplemente CPU y disco duro. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja del asunto cuando yo combino ambas tecnologías? Yo de repente en una máquina virtual creo un sistema operativo Linux, por ejemplo, y dentro de ese Linux virtual yo creo varios contenedores para atender varias aplicaciones en el mismo equipo virtualizado. Sí, así lo Entonces, tenemos nosotros. esa es la potencia de combinar ambas herramientas. Entonces, no solamente comparto recursos de un servidor físico con muchas máquinas virtuales, sino que cada una de esas máquinas virtuales puede tener varios contenedores, ¿sí? En- Ahora, yo les decía hace rato que contenedores, Docker es un ejemplo, pero también están Snap, Xfer, etcétera. Hay un montón, pero Docker es el más popular. Es Ahora, más, lo hacíamos así. Levantábamos Protmo, ¿ok? ajá, Dentro de Protmo, levantábamos la máquina y dentro de la máquina levantábamos Docker. De ahí me traía la imagen de cualquier sistema operativo, ¿ok? Que eh, tenía eh, la... sí, el Docker solo funciona con Linux. O sea, el tema de los contenedores solo funciona con Linux. Pero pueden ser diferentes distribuciones, eso sí. Ajá. Un contenedor puede estar con Red Hat, otro contenedor puede tener un Debian, por ejemplo, pero el kernel sobre el cual corren es un Linux. No Sí, puedo en sí. un contenedor poner un Windows 11, por ejemplo. No, Eso no, no, no. no. Ajá. Tenía Protmon y dentro de Protmon levantábamos Debian. Debian. Y Exacto. dentro de Ajá. Debian metíamos Docker. ¿Ok? Sí, claro, pero dentro del Docker, los contenedores que hay adentro, o sea, los docs, tienen que ser Linux de ley. Eso es lo que quería decir. Dentro de Docker no puedes tener un Windows. A eso quería llegar. No, ya los detesto. Windows ya los detesto, de verdad. Ya, no, ya. El hipervisor que vamos a usar en esta clase es VirtualBox. Se lo descarga en internet desde el sitio oficial virtualbox.org. eh, Básicamente son dos archivos, el instalador del VirtualBox y un, este, un paquete de extensiones. ¿Sí? En mi caso, si se dan cuenta, aquí está el sitio web de VirtualBox. Nos bajamos el VirtualBox aquí, ¿sí? Y tenemos evidentemente el instalador para Windows, para todos los sistemas operativos,
Y luego tenemos que bajarnos el paquete de extensiones. Ojo con esto. El VirtualBox por sí mismo nos va a permitir emular máquinas virtuales en cualquier sistema operativo que se nos ocurra, pero el paquete de extensiones nos va a permitir activar para virtualización. Sobre todo habilitar la emulación o la virtualización de dispositivos USB 3 y etcétera, un sinnúmero de hardware adicional. Entonces, lo ideal sería que me baje tanto el instalador como el paquete de extensiones. El paquete de extensiones es estándar para cualquier sistema operativo, así que no hay problema con eso. Pero sí depende mucho de la versión del VirtualBox que me estoy bajando. Entonces es bueno que utilicen la misma de aquí mismo de la página web. En todo caso, me bajo el paquete de instalación. Como la mayoría de los usuarios son Windows, vamos a explicar cómo instalar este VirtualBox en Windows. Nos pregunta si queremos permitir que se realicen cambios en el equipo. Le decimos que sí. La siguiente pregunta que nos hace es por el acuerdo de licencia. Básicamente, VirtualBox nos dice aquí que funciona con la licencia GPL versión 3, que es una licencia de dominio público que me permite realizar modificaciones, copiar el producto, publicarlo incluso con las modificaciones que yo hago, pero siempre tengo que reconocer el trabajo de quién es el autor original. Entonces yo simplemente me agrego en los créditos, no puedo eliminarlos. Eso es básicamente lo que dice la licencia GPL. Entonces aceptamos lo siguiente, elegimos qué es lo que vamos a instalar. Generalmente, cuando solo voy a virtualizar, entonces yo lo que hago es habilitar todo excepto el soporte para Python. Entonces lo desactivo, pongo siguiente, me dice que ya se va a instalar ahora y le digo que sí. Entonces elijo qué accesos directos se van a crear y me aseguro de que este último check que dice registrar asociaciones de archivos esté habilitado. ¿Por qué? Porque los discos duros en VirtualBox tienen una extensión de archivo, las máquinas virtuales en sí mismas tienen otra extensión de archivos, los paquetes de extensión tienen otra extensión de archivo. Entonces siempre es bueno que yo le dé doble clic en un archivo y se abra con VirtualBox, pues, ¿no? Entonces eso es lo que hace este check. Lo habilito, le pongo siguiente y luego instalar. Entonces, cuando la instalación está completa, al final me va a mostrar esta herramienta, esta pantalla que me dice que ya empecemos con la instalación, que ya empecemos con el programa instalado. Ahora, como yo me bajé también el paquete de extensiones, yo me voy a ir a estas rayitas. En, en estas rayitas yo le hago clic aquí donde dice extensiones y me aparece esta pantalla donde yo hago clic en instalar para luego indicarle dónde están las extensiones que me descargué. Al hacer eso, al ponerle abrir, ¿sí? Acepto el acuerdo de licencia y ahí sí estamos bien. Empezamos con una nueva máquina virtual. Entonces, como eso era solo lámina, en este momento voy a abrir mi VirtualBox para crear la máquina virtual y dejar un ratito de lado la, la lámina temporalmente, pues, ¿no? Entonces yo hago clic aquí donde dice nueva, me pregunta qué nombre de máquina virtual voy a crear. Voy a crear una introducción Linux. Esa es la máquina virtual que voy a crear ahora. Sí, me pregunta qué imagen hizo. Si yo no la tengo en la lista, entonces la busco aquí donde dice otro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, en esta carpeta tenemos dos ISOs. ¿Sí? Le doy clic en la que corresponda. Y vemos que automáticamente me eligió que es un sistema operativo basado en Linux. Detectó que es un Ubuntu y automáticamente detectó también que era un Ubuntu de 64 bits. Ahora, a mí no me gusta la instalación de esa entidad, en buena hora está deshabilitada, ¿sí? Porque no me gusta que tome decisiones por mí. Con el tema del hardware, hace rato Joel mencionaba algo interesante y es que con Linux los requerimientos de hardware son muchísimo menores que con las versiones de Windows. Incluso eh, ya podríamos decir que Windows 10 es viejo, porque en un mes se acaba el soporte para Windows 10. Pero con Linux nosotros tranquilamente podemos instalar un Linux con 2 gigas de RAM. Podríamos instalar un Linux
con perdón, con 1 GB de RAM, podríamos instalar un Linux con 512 megas de RAM, siempre y cuando no tenga interfaz gráfica, pues, ¿no? Sí, entonces podríamos instalar un Linux con solo línea de comandos con 256 megas de RAM. No lo vamos a hacer porque ese no es el propósito de este curso. Vamos a dejarlo con los 2 gigas. De hecho, yo tengo 32 gigas, vamos a ponerle. En mi caso, yo puedo trabajar con 4 gigas porque tengo mucha RAM disponible. Ustedes pueden dejarlo con 2 gigas sin problema alguno, va a funcionar. Ahora, para el caso de los procesadores, recomendamos que mínimo sean 2 procesadores, ¿sí? Eh, Linux es un sistema operativo multihilos, mm, y de hecho los procesos que se van a ir cargando van a requerir varios procesadores de todas maneras, pues, ¿no? Entonces, con un procesador va a funcionar, pero va a ser muy lento, desesperantemente lento. Por eso recomiendo que sean al menos 2. Esto es para habilitar que el arranque de la máquina virtual sea EFI y no por BIOS. Vamos a habilitarlo. Sí, sí, vamos a habilitarlo. Sí, ya las máquinas físicas ya no vienen con arranque por BIOS, entonces, o sea, me refiero a que por defecto vienen por arranque EFI. Entonces vamos a monitorizar esa parte. Finalmente tenemos el disco duro. Linux no va a requerir más de 10 gigas de RAM, perdón, 10 gigas de almacenamiento para ser instalado, ¿sí? Sin embargo, eso nos va a dejar muy poco espacio para instalar aplicaciones. Entonces, vamos a dejar la recomendación inicial que era de 25 gigas, ¿sí? Miren que el VirtualBox en este caso me deja y crear un disco virtual de 2 teras, a pesar de que no voy a tener disponibles 2 teras en mi máquina física. Sin embargo, me va a dejar crear un disco duro virtual con esa capacidad. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Sí? Que por defecto, cuando yo creo un disco duro virtual en VirtualBox, viene en este formato que se llama VDI. VirtualBox hace que con este formato el disco duro vaya creciendo a medida que se va utilizando el espacio, ¿sí? Entonces, yo creo el disco duro ya al principio va a pesar 1 mega y a medida que yo voy instalando y copiando cosas en ese disco duro virtual, va a ir creciendo según sea necesario. Pero como tope, como tamaño máximo, va a llegar a lo que yo le establezca aquí, ¿sí? En este caso va a llegar hasta 25 gigas. Eso es buenísimo porque yo puedo crear muchísimas máquinas virtuales con 25 gigas, 50 gigas de espacio de almacenamiento, sin preocuparme de que no voy a tener espacio disponible. A menos, claro, que yo comience a llenar el disco duro de esas máquinas virtuales. Eso es otra cosa. Elder nos quiere hacer una pregunta y yo recién lo leo. Me indica Elder. Sí, lo que pasa cuando tú decías de la memoria, yo tengo como una cierta duda porque he notado que cuando tengo, por ejemplo, es un interno, yo tengo Linux Arch instalado, ¿verdad? Ajá. Y como siempre tengo que estarme conectando a otro servidor virtual que tengo con Windows, utilizo Remina, creo que se llama el programa Y Remima, para sí, correcto. Sí, Remina para conectarme a ese servidor y desde ahí abro SQL Server. Yo sé que hay como, por ejemplo, Beaver para conectarme desde Linux, pero me falta todavía como adaptarme. Entonces, como estoy adaptándome, mi pregunta es que tú habías dicho que con poca memoria funciona menos que sea un entorno gráfico. Yo lo que he notado y lo que se me queda colgado cuando tengo Remina y tengo de Beaver al mismo tiempo y Chrome, que sí tengo bastantes pestañas, se me queda colgado y lo tengo que apagar y volver a encender la computadora físicamente. Entonces, ¿Y por qué no usa ¿cómo? la terminal con CCH Server? Ya, vamos por partes. A ver, Elder lo que está haciendo es conectarse a una máquina virtual por escritorio remoto, a una máquina virtual Windows por medio de escritorio remoto. Es Entonces, correcto. en ese aspecto, el cliente SSH no nos puede servir, porque la máquina a la que yo me conecto es interfaz gráfica. Entonces, y es Windows, tampoco puedo lanzar comandos ahí de SSH por ahí. Entonces, ah, ¿qué es lo que yo mencionaba cuando yo decía que la memoria RAM
con 1 GB puedo trabajar con memoria RAM en un Linux. Claro, el sistema operativo te consume 500 megas a lo que arranca, incluso con interfaz gráfica. Pero yo cuando comienzo a abrir aplicaciones, cada aplicación tiene sus requisitos de memoria RAM. El giga que yo te decía hace rato para la interfaz gráfica de un Linux es para el sistema operativo y la interfaz gráfica. Si yo quiero comenzar a instalar, perdón, abrir un Google Chrome, el Google Chrome es un consumidor de memoria RAM extraordinario. Con 2 pestañas ya se te ha llevado 3 gigas de RAM. Entonces, yo no puedo abrir un Google Chrome en una máquina virtual con 1 GB de RAM. Se me va a colgar. ¿Por qué se cuelga? Más adelante vamos a ver. eh, Se cuelga porque como la memoria RAM física, bueno, digamos física, la memoria RAM de la máquina virtual es muy poquita, lo que va a hacer Linux es utilizar el disco duro, una parte del disco duro, como memoria de intercambio. Entonces, cuando se acaba la memoria RAM, va a comenzar a escribir datos de memoria al disco duro. Y el proceso de escritura al disco duro es lentísimo. Entonces, ahí tú notas que la máquina como que se queda. Es por eso. Sí. Entonces, yo les decía hace rato que con 1 GB, con 2 GB, de hecho, aquí en hardware yo le puse 2 GB de RAM. No, 4 GB fue en mi caso. Pero con 2 GB podemos levantar el Linux sin problema. Pero a medida que yo voy a ir abriendo aplicaciones, cada aplicación va a tener sus requisitos de hardware que hay que tomar en cuenta. ¿Está claro, Elder? Así es. Sí, tengo 16 gigas de memoria pues en la computadora. Pensaba que eso era suficiente, pero ya veo que no. Eh, Todo depende. Google, si tú utilizas Google Chrome, olvídate. Google Chrome es un experto en comerse la memoria RAM. Entonces, yo Sí, también lo uso, tengo, sí. sí, yo también tengo Windows en mi máquina y ya mismo que hagamos un receso rapidito, te muestro cuánta memoria está consumiendo Google Chrome en mi computadora. En todo caso, regresando al tema del disco duro, eh, y tomando en cuenta lo que preguntó Elder hace un ratito, para el sistema operativo, Linux no va a utilizar más de 10 gigas al momento de la instalación. ¿Sí? Sin embargo, si yo quiero instalar aplicaciones, tengo que tomar en cuenta que necesito un espacio para crecer y por eso vamos a dejar en este caso 25 gigas para esta clase. Si en un momento vamos a instalar un servidor web, de repente vamos a instalar Docker, bueno, ese tamaño de disco va a cambiar. O también lo que podemos hacer es agregar un disco duro nuevo a esta máquina virtual Linux para aumentar el espacio de almacenamiento, pero eso es tema para otra clase. En todo caso, con esta configuración que hemos hecho, ya es suficiente para crear la máquina virtual. Nosotros le ponemos crear, sí, ya. Ustedes se dieron cuenta que el disco duro que creamos es de 25 gigas. Aquí lo dice, ¿verdad? 25 gigas. Ahora, yo lo que voy a hacer es abrir en la carpeta donde se creó la máquina virtual, los archivos de la máquina virtual, porque quiero que vean el tamaño del disco duro virtual que se ha creado. Este es el VDI, el disco duro. 2 megas pesa. Y aquí en la máquina virtual dice que lo creamos para 25 de almacenamiento. 25 gigas. Entonces, es lo que yo decía. A medida que voy utilizando la máquina virtual, se va a ir aumentando el tamaño del disco duro que se crea, pues, ¿no? Entonces, más adelantito regresamos a esta pantalla para ver cómo crece. Pero por lo pronto, ya creamos la máquina virtual, que es esta, introducción Linux. Antes de arrancarla, yo sí voy a cambiar una configuración de la máquina virtual. Entonces, las configuraciones que vamos a hacer, ¿sí? Tienen que ver con el proceso de arranque. En el controlador SATA, que es donde está mi disco duro, en el controlador SATA yo voy a habilitar este caché. ¿Sí? Miren que es el controlador SATA virtual, pues, ¿no? En este controlador SATA yo habilito el caché. Es importante habilitarlo porque si yo no habilito el caché, VirtualBox va a tener un comportamiento extremadamente lento cuando toque escribir en el disco duro, leer o escribir en el disco. Entonces el caché es importantísimo para que la máquina virtual fluya sin ningún problema.
Y lo siguiente que voy a hacer es aquí en las controladoras de red, decirle que el tipo de adaptador es para virtualizado. Esto también es clave porque si yo elijo cualquier otro tipo, voy a tener un rendimiento muy pobre con el intercambio de datos por red. De repente voy a notar que hay pérdida de paquetes en la máquina virtual y va a ser un problema. Entonces lo mejor es ponerle red para virtualizada. Con esos cambios realizados, yo luego clic en aceptar y pongo iniciar. Entonces aquí está mi máquina virtual. Voy a hacer un truquito porque lo que veo es que la máquina virtual está utilizando demasiado espacio en pantalla. Lo que voy a hacer es presionar la tecla control derecho y C para poder cambiar el tamaño de la máquina, de la pantalla de la máquina virtual. Ahí. Y que entre dentro de lo que estamos proyectando, lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Lo que hice fue presionar control derecho y C para que se escale. Esa es la combinación de teclas para hacer el escalamiento de la pantalla en VirtualBox. Control derecho, C. Ahí está cargando el instalador de mi Linux. Entonces, aquí el instalador de Linux me muestra una pantalla para que yo escoja el idioma y el tipo de conexión de red. Obviamente, la máquina virtual cree que yo estoy conectado por cable de red. Lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a sacar de la ignorancia. Sin embargo, aquí en esta pantalla yo puedo cambiar el idioma de lo que veo en la pantalla, el idioma que se muestra. Yo lo voy a dejar en inglés porque si yo cambio a español latinoamericano, voy a tener que esperar a que se descargue el paquete del idioma y lo que queremos hacer es avanzar rápido con esta parte, pues, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí, tal como está ahí por ahora. Ustedes en sus prácticas podrían ya cambiar el idioma y probar, ¿sí? Y además de estas dos opciones, también nos presenta un par de botones que dicen probar Ubuntu, que es el que está a la izquierda, y también instalar Ubuntu. Si yo hago clic en probar Ubuntu, va a cargar la interfaz gráfica de Ubuntu. Por si acaso la L significa ligero, ¿sí? Va a probar la interfaz gráfica de ligero como si hubiera arrancado desde allí, sin tener que instalar nada. Todo lo va a cargar en memoria RAM, ¿sí? Entonces es buenísimo para ver cómo se ve una distribución, ¿sí? Pero en este momento lo que vamos a hacer es clic aquí en instalar Ubuntu. Vamos a entrar directamente al asistente de instalación. Entonces va a recopilar alguna información del hardware en la que está trabajando, ¿sí? Y ya estamos listos. Entonces nos da la bienvenida, le damos clic en siguiente, nos pregunta en qué zona horaria estamos. ¿Cómo obtuvo esta información? ¿Cómo supo que estamos en Guayaquil, a menos físicamente, pues, ¿no? Aquí en la clase, por la dirección IP pública por la que salimos, ¿sí? Entonces él detectó que estábamos en Guayaquil. Le ponemos siguiente. El idioma del teclado, mi máquina tiene un teclado gringo, así que lo voy a dejar tal como está ahí. Si no fuera el caso, entonces yo podría buscar español latinoamericano, Spanish Latino American, ¿sí? Eh, y si quiero probar, porque también hay español de España, si quiero probar qué distribución de teclado tengo, entonces tengo esta cajita que me permite, yo cambio el idioma del teclado aquí y en esta cajita voy probando, ¿sí? Que la distribución sea correcta. Entonces, en mi caso yo les decía que tengo inglés, teclado en inglés gringo, lo dejo ahí como está y le doy clic en siguiente. El modo de instalación, yo le voy a poner en este momento instalación mínima, ¿sí? Y además tenemos la opción de habilitar esta descarga automática de actualizaciones. Ah, yo no lo voy a habilitar porque esto también va a hacer que consuma tiempo. Entonces, para salir rápido de esta parte, nosotros vamos a dejar eso y vamos a hacer la actualización después. Así también de paso aprendemos a actualizarlo por comandos, pues, ¿no?
Ya cuando se haya instalado el sistema operativo, vamos a realizar la actualización. Entonces le damos clic en siguiente. El, el tipo de instalación, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a borrar el disco. El disco duro es nuevo, pues, ¿no? Entonces, el disco duro es nuevo. Entonces le vamos a poner borrar el disco. Y lo otro que me dice cuando le pongo que borre el disco es cómo voy a manejar el swap. El swap es el espacio de intercambio que yo les mencionaba hace rato, ¿sí? Para este curso en particular, vamos a trabajar con un swap hacia un archivo. Él va a crear un archivo, dentro de ese archivo va a crear la memoria de intercambio que necesita para cuando yo me quede sin memoria RAM física. Entonces él va a utilizar el archivo que estamos creando aquí para el swap. ¿Qué tamaño va a tener ese archivo? Bueno, depende de la cantidad de RAM que tengamos en el sistema. Generalmente es el doble de RAM. Entonces, tomen ese dato en cuenta. Si yo no quiero manejar el swap en un archivo, sino que quiero crear una partición, como es lo que se hace en servidores, entonces yo le pongo aquí particionamiento manual. Obviamente eso requiere un conocimiento más profundo del tema del particionamiento, qué tamaño le voy a asignar a cada partición, pero eso es cosa de Linux para servidores. Eso lo tenemos en otro curso, así que los invito a que nos visiten en nuestra malla de cursos. Por lo pronto vamos a trabajar en este método que nos permite ahorrar mucho tiempo. Le ponemos siguiente. Aquí me gusta hacer una broma porque sabemos que Bill Gates es el dueño de Microsoft, bueno, era el dueño de Microsoft, ¿sí? Y siempre me pongo aquí como, ¿quién soy yo? Bill Gates. Nombre de usuario voy a crear en mi máquina virtual, voy a crear el usuario Wandarina. Generalmente, cuando damos cursos, nosotros solicitamos a nuestros asistentes que utilicen el mismo nombre de usuario para que cuando nos toque dar soporte y corregir algún problema que se presente, no tengamos problemas de autenticación. La clave que solemos poner en las clases también es Wandarina 123. El único propósito de poner esa clave tan sencilla es poder facilitar el proceso de soporte durante la clase. Ya en el mundo real, yo siempre recomiendo que las contraseñas tengan una combinación de letras, números y caracteres especiales, que sean más de 8 caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Para este caso en particular, nosotros ponemos, para las clases en particular, ponemos como usuario Wandarina y contraseña Wandarina 123, ¿sí? Ponemos siguiente. Esto es una especie como de resumen de lo que va a hacer. Simplemente le hacemos clic en instalar. Instalar ahora y se fue. Entonces, mientras esto dura, mientras está realizando la instalación del sistema operativo en nuestra máquina virtual, vamos a retomar la lámina. Perdón, estoy dentro de la máquina virtual, obviamente no me va a dejar aquí. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, pues, ¿no? Yo elijo el ISO que vamos a utilizar, configuro la cantidad de memoria RAM, ¿sí? Yo les decía que la cantidad de CPUs mínimo que recomendamos es 2 CPUs y habilitamos EFI, que es el mecanismo moderno para arranque, ¿sí? Una vez que se crea la máquina virtual, le ponemos configuración. Yo les decía que se habilita el caché en el controlador SATA y a la tarjeta de red se la pone para virtualizada. Entonces se inicia y esto es lo que ya vimos, pues, ¿no? Toda esta parte ya la vimos y ahí está la instalación. Mientras está instalando, nosotros vamos a hablar de un poquito de teoría porque esta instalación se ha de tomar unos 20 o 30 minutos máximo, exagerando, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema operativo? El sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware. El hardware está diseñado para realizar funciones específicas. Por ejemplo, una pantalla muestra imágenes. Pero yo, ¿cómo le digo a la pantalla qué imágenes me muestre? ¿Sí? El usuario tiene que darle instrucciones
En este caso, esas instrucciones se las realiza al sistema operativo para que el sistema operativo sea quien le instruya al hardware qué hacer. Entonces, básicamente el sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware. Alrededor del sistema operativo se instalan también aplicaciones. Aplicaciones como navegadores navegadores de internet, hojas de cálculo, herramientas de redes sociales, chats, etcétera. Esas aplicaciones corren sobre el sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo en un navegador hago clic en la flechita de la página anterior, o sea, retroceder, ¿sí? Yo le estoy dando una instrucción a la aplicación. Esa instrucción de aplicación llega como instrucción al sistema operativo y el sistema operativo le dice al hardware cómo interpretar esa orden, ese clic que hice, ¿correcto? Entonces, para resumirlo así muy brevemente, el sistema operativo es el intermediario entre el hardware y el usuario, ¿sí? Entonces, tenemos ejemplos de sistemas operativos Windows, Mac. Aquí tenemos una versión, la versión 18 de Ubuntu, una versión ya un poquito vieja. Y aquí tenemos un Linux Mint. Me encanta cómo se ve la interfaz gráfica de Linux Mint. Linux Mint es un descendiente de Ubuntu. Sí, me gusta, creo que es una de las distribuciones que más me gustan. ¿Sí? ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo y antes de llegar allá, eh, Linux es el kernel de Linux. ¿Sí? El kernel de Linux viene rodeado de muchas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un intérprete de comandos, una interfaz gráfica, de repente un editor de textos. ¿Sí? Y todas estas aplicaciones que yo reúno y las embebo en una imagen ISO y las publico en internet para que la gente se descargue, esto se llama distribución, ¿correcto? Pero una distribución tiene el kernel de Linux, que es el sistema operativo en sí mismo, y ese kernel está rodeado de otras aplicaciones, ¿sí? Entonces Linux básicamente es el kernel. Este kernel es de software libre, ¿sí? Lo que significa que hay un ejército de desarrolladores a nivel mundial que está constantemente realizando mejoras, buscando huecos de seguridad y proveyendo actualizaciones a este sistema operativo. Ahora, estas- este ejército también, parte de este ejército corresponde a empleados de empresas grandes, multimillonarias, como por ejemplo Microsoft. Microsoft tiene un interés muy alto en este momento sobre el sistema operativo Linux porque Microsoft tiene su herramienta, su producto, Azure. El Microsoft Azure es una herramienta de virtualización en la nube que me permite, obviamente, tener máquinas virtuales, tanto en sistema operativo Windows como en sistemas operativos Linux. Para que esta herramienta sea competitiva, Microsoft tuvo que perfeccionar esta herramienta para que funcione muy bien con Linux, ¿sí? Y para ello tuvo que entender cómo funciona el sistema operativo. En ese proceso, Microsoft fue aportando un kernel de Linux. De hecho, también hay herramientas que fueron desarrolladas por Microsoft para que funcionen en Linux, ¿sí? Entonces, hay un ejército de desarrolladores detrás, incluyendo los empleados de empresas multimillonarias. Linux no es susceptible a virus. Hay que ser bien claros con esta parte. ¿Qué es un virus? La definición de virus. Un virus es un programa malicioso que es capaz de autorreplicarse. Significa que se copia a sí mismo. ¿A dónde se copia? Pues bueno, depende, porque se puede copiar a medios de almacenamiento, se puede copiar a directorios en la red, directorios compartidos en la red, etcétera. ¿Qué necesita un programa en Linux para autocopiarse? Necesita permisos de acceso. Y ahí es donde Linux tiene una ventaja,
Cuando tú instalas Linux, no sé si se dieron cuenta, nos pidió un nombre de usuario, ¿verdad? Ese usuario que crea no es administrador, es un usuario restringido. Yo luego puedo ir a un archivo de configuración y darle permisos para que ese usuario se pueda convertir en administrador. De hecho, el instalador de Ubuntu me hace eso automáticamente. Pero yo puedo ir después y cambiar la configuración de ese archivo para que nadie tenga permisos de convertirse en root. En fin, como los usuarios con los que trabajo en un servidor Linux generalmente son usuarios restringidos, los programas que se ejecutan con estos usuarios restringidos no tienen acceso a todo el sistema, entonces no son capaces de copiarse solos. Un programa que tenga la oportunidad de copiarse solo en un ambiente Linux es porque hubo un error por parte del administrador. El administrador, de forma involuntaria quizás, le dio acceso a ese programa para ejecutarse y replicarse por el disco duro o por la red, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Como un virus como tal no es muy común que afecte a un sistema operativo Linux. Ahora, ¿que hay software malicioso en Linux? Sí. En Linux tenemos troyanos, tenemos gusanos, etcétera. Pero basados en el hecho de que para que puedan hacer un daño real necesitan privilegios de acceso, entonces lo que tenemos que hacer nosotros para protegernos es evitar ejecutar herramientas sospechosas o de cuyo origen no conocemos nada como usuarios administradores. Más adelante vamos a ver cómo se llama el usuario administrador en Linux, pero lo mejor que podemos hacer es siempre trabajar como usuario restringido a menos que vayamos a realizar una tarea administrativa. En ese caso nos podemos convertir en root. Bueno, yo les decía hace rato que tiene mejoras a diario y de alguna u otra manera todos ya usamos Linux. Eh, yo les decía hace ratito que Microsoft tiene su herramienta, su producto de virtualización en la nube que se llama Azure. Am, Muchas páginas web en Internet están funcionando sobre servidores Linux, servidores que también están puestos en una nube de Azure, ¿sí? Eso por el lado del Internet. Los servidores de Google están corriendo sobre Linux, una distribución especial de Linux desarrollada por ellos mismos. Microsoft tiene distribuciones de Linux para su consumo interno. Ah, Nuestros celulares Android tienen Linux, están basados en Linux. Centrales telefónicas IP están basadas en Linux. Teléfonos IP, los teléfonos que se usan con estas centrales telefónicas, corren Linux ahí debajo. Bueno, hay un sinnúmero, switches de red corren sobre Linux, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, ya somos usuarios de Linux. De repente, de aquí a mañana nos vamos de viaje hacia el extranjero y el avión en el que nos subimos funciona por medio de un Linux, que es quien administra sus instrumentos. Imagínense un avión que funcione con Windows y en pleno vuelo pantallazo azul. La locura. No es bonito, ¿verdad? Bueno, generalmente los aviones utilizan Linux Como una como serie que sistema. está en Netflix ahí de que van hacia el espacio y quieren cambiar el satélite y dice, ya lo vamos a hacer, dice, faltan unos cuantos segundos y después dice, oh no, dice, Windows se está actualizando y dice uno de, fuck Microsoft, fuck, y me he pasado riendo de eso, buenísimo. Sí, es muy bueno. Sí, y de hecho es correcto. En aeronáutica, el sistema operativo que se utiliza como base es un Linux, ¿sí? Muy ligerito, eh, porque es más estable, ha demostrado ser más estable, ¿sí? Los cajeros automáticos, bueno, los cajeros automáticos, al menos aquí en Ecuador, sí utilizan Windows, pero los servidores a los que se conectan esos cajeros automáticos son Linux, etcétera. Vamos a dejarlo ahí porque si no la lista sería enorme. El origen, bueno, nuestro amigo Linus Torvalds, que es Linus con S, sí, Linus con S, aquí está escrito, tenía un proyecto de tesis
porque a su entender había un sistema operativo para enseñar a los alumnos de la universidad que se llamaba Minix, un sistema operativo que permitía explicar a los alumnos los conceptos de cómo funciona un sistema operativo por debajo. ¿Sí? Él pensaba que era muy sencillo, muy simple. Él quería armar un sistema operativo que le permitiera montar servicios reales, servicios que la gente pudiera consumir en su servidor. Entonces se dio a la tarea de desarrollar un sistema operativo propio. Ese sistema operativo lo quiso llamar Frix, ¿sí? Porque quería algo así como Friki, pero la X indicaba que era un Unix, por eso le quiso poner Frix. Resulta que cuando quiso subir su proyecto al servidor FTP de la universidad, el administrador del servidor dijo, no, no me gusta ese nombre, lo vamos a utilizar como el tuyo, Linux, pero vamos a reemplazar la S por la X de Unix. Y así fue como nació el nombre del sistema operativo, y así fue como se subió a la universidad la versión 1.0 de ese sistema operativo. Esto estamos hablando del año 1991, más o menos. Apenas en 35 años, pues ya medio internet, ¿qué medio internet? El 80% del internet corre sobre Linux. Eh, el tema de la mascota, pues resulta que Linux en alguna vacación se fue al polo sur, ¿sí? Y al lado de él había un pingüino, lo quiso tocar y el pingüino lo mordió. Entonces él dijo, oh, se ven tiernos, pero son muy bravos. Eso quiero que la gente piense en mi sistema operativo y por eso escogió el pingüino para ser la mascota. Esta mascota se llama Tux, para tenerlo en mente después. Hay una serie de videojuegos que corren sobre Linux y también sobre Windows, como por ejemplo Tux Racer, ¿sí? Un juego de carreras. Hay otro que se llama Super Tux, que es una especie como de clon de Mario, pero etcétera. X. ¿Sí? Ahora, distribución. Yo hace rato les adelanté el tema de la distribución. Yo les decía que el Linux como tal es el kernel, ¿sí? El núcleo del sistema, pero que alrededor de ese núcleo yo lo combino con muchas aplicaciones y ese conjunto de aplicaciones con un kernel yo lo llamo distribución. Entonces, hay muchísimas distribuciones en Linux. Sin embargo, para mencionar las más importantes, actualmente son Debian, ¿sí? Es una de las más viejas y quizás es la que más documentación tenga, ¿sí? Por eso es que hay tantas distribuciones basadas en Debian, ¿sí? Una distribución principal es Debian, otra distribución principal sería Red Hat, ¿sí? Otra distribución principal podría ser quizás Slackware, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo principal? Porque de estas distribuciones hay distribuciones hijas. Por ejemplo, Debian dio origen a todas las distribuciones basadas en Ubuntu, ¿sí? Ubuntu como tal, Linux Mint, perdón, todavía no vayamos allá. Ubuntu, Xubuntu, etcétera, ¿sí? Red Hat dio origen a Fedora, a SUSE, a Mantiva, ¿sí? Ahora, estas distribuciones hijas, como por ejemplo Ubuntu, pueden tener también sus propias distribuciones hijas. Por ejemplo, Xubuntu, que es una distribución de Ubuntu, pero con la interfaz gráfica XFCE, que es extremadamente ligera. Entonces, de hecho, en mi laptop personal que uso para mi consumo, mi distribución Linux utiliza XFCE, ¿sí? Es súper ligera. Luego tenemos Kubuntu, que es un Ubuntu, pero con una distribución, con una interfaz gráfica llamada KDE. Es muy bonita, es lo más parecido a lo que conocemos en Windows, pero también es más pesada. Y finalmente tenemos una especie como punto intermedio, que tiene, Linux Mint que tiene, Joel se nos fue. Linux Mint que tiene una interfaz gráfica bonita sin ser tan pesada como Kubuntu. La pregunta del millón es, ¿cuál escojo para mis propósitos? La respuesta, bueno, depende de qué es lo que quieres hacer. Si yo lo quiero usar para uso personal, de repente voy a navegar en internet,
redactar documentos, enviar correos. Quizás una distribución sería Linux Mint. Una distribución apropiada podría ser Linux Mint. Se ve bonita, es rápida, ligera, ¿sí? Pero si lo que yo quiero es utilizar poquitos recursos, de repente tengo poca memoria RAM, tengo poco CPU, poco disco duro, entonces podría irme con una distribución ligera como Ubuntu o la que estamos instalando nosotros, que es Lubuntu. Aquí la máquina virtual ya terminó de instalar. Voy a hacer un paréntesis con el tema de las distribuciones para reiniciarla. Dejo aquí el botoncito Restart y le pongo Done. ¿Sí? Ahí se va a reiniciar. Eh, Regreso a la lámina. Déjame que me va a decir que presione Enter para sacar el CD. Ya, ahí se reinició. Ahí esperemos a que reinicie y ya mismo le volvemos. Entonces, si mi máquina virtual o la máquina que voy a utilizar tiene poquitos recursos, me conviene una distribución ligera, como Xubuntu o Lubuntu, que es lo que instalamos hace un ratito. Si lo que quiero es utilizar un servidor, entonces ahí puedo elegir entre Red Hat y Debian. Personalmente, a mí me gusta utilizar Red Hat, ¿sí? O distribuciones basadas en Red Hat. Podrían ser, por ejemplo, Rocky Linux. Es lo mejor que tenemos ahora para reemplazar a Red Hat. ¿Sí? En Rocky Linux yo puedo instalar un motor de base de datos Oracle sin problema. ¿Sí? Obviamente, si esa base de datos tiene algún problema y quiero pedirle soporte a Oracle, Oracle me va a mandar a volar porque Oracle no ha convalidado su producto para funcionar en Rocky Linux. Pero si lo quiero para laboratorio, para pruebas, me sirve. ¿Sí? También tenemos otra distribución para servidores que podría ser Debian. Debian está orientada a servidores y de hecho hay una distribución hija de Ubuntu que está orientada a servidores que se llama Ubuntu Server. ¿Sí? Instala lo mínimo necesario para que funcione. Generalmente cuando instalo un Ubuntu Server, él me da la opción de no instalar una interfaz gráfica porque los servidores generalmente funcionan sin interfaz gráfica. Las interfaces gráficas solo sirven para consumir recursos. La administración la podemos hacer bien por línea de comandos. En todo caso, para servidores Red Hat, Debian, Ubuntu Server. Para usuario común de navegar en Internet y redactar documentos, Linux Mint, Ubuntu, Ubuntu, podría ser Fedora también, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas con las distribuciones? Justo empezábamos a hablar de las distribuciones, Joel, y te nos desconectaste. No, no sé qué pasó, se apagó la máquina. Ya, entonces, bueno, igual vamos a tener acceso a esta lámina después de la clase y si tienen alguna pregunta de lo que vimos, pues nos las haces por WhatsApp y resolvemos, no te preocupes. ¿Sí? Nosotros en este momento continuamos. Ve, justo me dice regresemos a la máquina virtual. Regresemos a la máquina virtual. Entonces ya se había terminado de instalar, lo que hicimos fue reiniciarla. Y se acuerdan que nosotros dijimos que la clave era Guandarina 123. Acabamos de arrancar el sistema operativo de la máquina virtual que hemos instalado. Si se dan cuenta, esta interfaz gráfica eh, intenta ser muy parecido a lo que nosotros recordamos de Windows. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer dos ejercicios en este momento. Primero, vamos a abrir una terminal, una línea de comandos, para ver cuánta memoria RAM estamos consumiendo. Dice que nosotros estamos usando 600 gigas, perdón, lo siento, estamos usando 600 megas de RAM. Ponle 640 para redondear, ¿sí? Cargar el sistema operativo en la memoria RAM con interfaz gráfica nos tomó 600 megas de RAM. Si nosotros le deshabilitamos la interfaz gráfica, Linux como tal va a consumir no más de 200 megas. Y estoy exagerando, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuánto de disco duro estamos usando. Yo les decía que
Máximo vamos a utilizar 10 gigas, ¿verdad? Bueno, resulta que estamos con la instalación mínima, estamos utilizando 5.3 gigas. Súper ligero. Ahora, yo les decía que el disco duro virtual, el archivo del disco duro virtual iba a ir creciendo a medida que se iba necesitando, ¿verdad? Entonces, como en este momento estoy usando 5 gigas, como en este momento estoy usando 5 gigas, el archivo de la máquina virtual debería pesar al menos 5 gigas. En todo caso, la cantidad de espacio utilizado por Linux es mínimo. Lo mismo con la memoria RAM. Estos recursos van a ir creciendo a medida que vaya instalándole aplicaciones, ¿sí? Esto es lo que ya vimos. Abrimos la del... Ok, primeros comandos. Yo les decía hace rato que por defecto, cuando nosotros instalamos un Linux, el usuario que nosotros creamos al momento de la instalación es un usuario que se puede convertir en administrador, ¿sí? Resulta que el usuario administrador de Linux se llama root. Root como raíz en inglés. Yo les decía que por defecto el usuario que instalamos tiene la capacidad de convertirse en root. El usuario es Wandarina, ¿verdad? Para, para convertirme en usuario administrador, yo requiero ejecutar el comando sudo su espacio menos, ¿sí? Sudo es un comando o un programa cuyo nombre significa super user do, es decir, ejecutar como el superusuario. Eso significa sudo. Entonces, a este comando yo le tengo que decir qué comando voy a ejecutar como superusuario y el comando que voy a ejecutar es precisamente su, que lo que hace es convertirme en otro usuario. ¿En qué usuario me voy a convertir? Si yo no especifico qué usuario, por defecto va a ser root. Y el guión me permite hacer una conversión completa actualizando las variables de entorno. Entonces, esa es la razón por la que tengo que poner el guión al final. Con ese comando, yo necesito primero indicarle que yo soy el usuario Wandarina, por lo que me pide la clave del usuario Wandarina, ¿sí? Entonces yo le escribo la clave del usuario Wandarina, usuario administrador, ya soy usuario raíz. Si se dan cuenta, aquí cambió. Entonces aquí quiero que noten algo interesante. Cuando nosotros estamos trabajando con usuario restringido, generalmente la línea de comandos termina en un dólar, en un signo de dólar, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando con usuario administrador, con usuario root, ¿sí? La línea de comando termina en un numeral. Entonces aquí yo ya tengo algo interesante que deducir. Cada vez que yo vea que mi línea de comandos termina en numeral, significa que soy administrador. Si yo veo que mi línea de comandos termina en dólar, entonces soy un usuario restringido y no voy a poder hacer comandos, ejecutar comandos administrativos como usuario restringido. Entonces, como administrador, nosotros podemos hacer tareas administrativas, valga la redundancia, y entre ellas vamos a realizar una actualización del sistema. Entonces, la actualización del sistema en las distribuciones basadas en Debian, ¿sí? Corresponde a dos pasos diferentes. El primero es una actualización de la lista de repositorios, de los repositorios locales, ¿sí? Con este comando, lo que yo hago es actualizar una base de datos interna de mi máquina para saber qué programas puedo descargar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con el comando apt update. Actualizo una base de datos interna para saber qué comandos puedo descargar, qué programas puedo descargar. Entonces, le doy Enter, va a Internet, se descarga esa lista de comandos. Eso es extremadamente rápido. Ahí terminó. Apt update y se actualizó la base de datos interna de los programas que se pueden descargar. Al terminar este proceso, veo que
me dice que hay una serie de programas que se pueden actualizar, de paquetes que se pueden actualizar. De hecho, son 420, que yo podría ver la lista de los paquetes que se pueden actualizar con este comando. Pero yo no quiero ver la lista, yo quiero que se actualice de una vez. Entonces voy a apt upgrade. Entonces, esto es interesante. Con update solo actualizo la base de datos interna para saber qué es lo que se va a actualizar. Y con upgrade ya hago la actualización de todo el sistema por completo. ¿Sí? Yo le doy enter a apt upgrade. Esto va a tardar un poquito más. ¿Sí? Me pregunta, me dice, mira, estos son los paquetes que voy a bajar. Son bastantes. ¿Quieres hacerlo? Y le decimos que sí con la letra Y. Entonces, ahorita lo que está haciendo es descargar los paquetes. Todavía no los instala. Él primero descarga toditos los paquetes de internet y al final hace la actualización. Mientras se está ejecutando el apt upgrade, vamos a ver otro comando interesante. Una de las cosas chéveres que tiene Linux es que la línea de comandos, bueno, en Windows 11 ya se puede también. Yo puedo abrir pestañitas. Sí, le pongo nueva pestaña y si se dan cuenta, ya tengo dos líneas de comandos aquí. ¿Cómo hiciste la pestaña de nuevo otra vez? Archivo, nueva pestaña. Gracias, gracias. Él lo trae todo. ¿Cómo? Lo trae en todas las distribuciones. Generalmente sí. Incluso cuando yo estoy en línea de comandos, también puedo abrir varias consolas en la misma pantalla. Sí, me voy cambiando de consola con una combinación de teclas. Y eso es cuando son máquinas físicas. Bueno, cuando son máquinas virtuales, entonces puedo conectarme por SSH, etcétera. Ahí ya depende de cómo me quiera trabajar. Pero esta capacidad de abrir varias pestañas la tienen la mayoría de las distribuciones de Linux, en cualquier interfaz gráfica que tú puedas mencionar ahora, ¿sí? Y yo les decía que en Windows también hay ese tema. Por ejemplo, yo aquí en Windows 11, ¿sí? Yo tengo aquí mi línea de comandos, pero aquí en esta flechita yo le digo, ¿sabes qué? Ábreme otra línea de comandos. En esa flechita yo le digo, ahora ¿sabes qué? Ábreme una línea de comandos de PowerShell. ¿Sí? Entonces tengo ya tres pestañas también en Windows. Bueno, o sea, eso es algo que nos copiaron de los que usamos Linux en buena hora. Hay un comando que aparentemente es evidente, pues no, yo veo aquí la consola y veo que soy el usuario Wandarina, ¿sí? Pero hay casos particulares en los que no siempre es visible el usuario con el que estoy trabajando. Si se dieron cuenta, ahí se perdió el usuario. Eso es porque cambié el intérprete de comandos que voy a utilizar. Ya no estoy utilizando el mismo intérprete de comandos predeterminado que utiliza Ubuntu. Me cambié a uno más sencillo. En este caso, si yo quiero saber qué usuario es el que con el que estoy trabajando, con el que he iniciado sesión, yo puedo ejecutar el comando who am I. En español sería ¿quién soy yo? Y ahí me dice, soy el usuario Wandarino. Entonces ya después de esto, yo podría convertirme en root. Siempre me va a pedir la clave del usuario con el que estoy trabajando. Y ya me convertí en root. Otra vez, who am I? Y ahí me dice que ahora soy root. ¿Sí? Vamos a ver cómo va acá. Dice que ha avanzado un 98%, 99%. Ya casi ha terminado la descarga. Ahora sí va a comenzar con la instalación de los paquetes. Esto sí va a tardar unos 10 minutos más o menos. Entonces, comando bono, who am I? Otro tema que me gustaría mencionar en esta clase es que en Ubuntu ustedes requieren seleccionar muy bien con la distribución, con la versión con la que van a trabajar.
en todas las distribuciones basadas en Ubuntu. Cuando ustedes trabajan con Ubuntu, es importante que lo hagan con una distribución llamada LTS. LTS significa Long Term Support. Significa que es una distribución de soporte largo, ¿sí? De soporte prolongado, por decirlo de esta manera. ¿Qué significa esto? La distribución que nosotros nos bajamos no va a recibir cambios drásticos hasta abril del 2027, ¿sí? Lo que sea que nosotros instalemos aquí encima va a funcionar sin problemas. Voy a poderlo hacer actualizaciones y todo hasta abril de 2027. Los repositorios de las distribuciones LTS están pensadas precisamente para ser estables, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a montar un servidor, lo mejor que puedo hacer es buscar una distribución LTS. En el caso de Debian, pues, ¿no? Las distribuciones basadas en Debian. Ah, esta distribución que no es LTS, es una distribución común y silvestre, ¿sí? Miren el soporte que me está dando. Me está dando soporte hasta enero del 2026. Es decir, que si en este momento yo instalo esta distribución 2504 y el 1 de febrero yo le hago una actualización, yo le intento hacer una actualización a esta distribución, me van a salir errores, ¿sí? Porque los repositorios de esta distribución ya se van a desactivar en enero del 2026. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Esta distribución LTS, la 24 que estamos viendo, va a tener soporte hasta abril del 2027, pero es que ya tiene como 4 años más funcionando. Entonces, eh, por eso es que es soporte técnico, soporte prolongado. Sí, no son 4, son como 2 años. Ya tiene la distribución 24.0 algo, ya tiene como 2 años. Entonces, en total, cada distribución LTS dura como 6 años, 5 o 6 años, mientras que las distribuciones normales duran meses, 6 meses y se cambian. Entonces, eso es importante. Cuando se bajen una distribución de Linux basada en Ubuntu, sobre todo, traten de trabajar con la LTS para evitarse problemas con las actualizaciones después. Para dejar de ser usuario administrador, para dejar de ser usuario root, entonces yo utilizo el comando exit, ¿sí? Acuérdense que yo me cambié de intérprete de comandos para poder explicar el uso del comando whoami. Entonces, para salir de ese intérprete de comandos limitado, también vuelvo a escribir exit para regresar al intérprete de comandos. Aquí acaba de pasar algo interesante y ustedes notaron que por escribir mal el comando, obviamente no funcionaba, pues, ¿no? De hecho, esa escritura inadecuada se dio por que estoy consumiendo mucho acceso a disco en la otra pestaña. Entonces hay un cuello de botella en la entrada y salida de la máquina virtual, pero ya mismo terminamos. El ISO que nos entregaste en el WhatsApp es ese. El que estaba mostrando hace un ratito, ¿sí? El de aquí. Ahora, de repente puede ser que yo me baje un ISO viejo, por ejemplo, 24041. El tema es que como es LTS, cuando yo haga la actualización voy a terminar en esta última versión disponible, ¿sí? Mientras tenga la misma versión principal, 24, cuando le hago una actualización voy siempre a llegar a al último release. Bueno, en Debian no es así. ¿Cómo? En Debian la instalación es de otra forma. No, también, o sea, si tú eres una línea de comandos y No, pero ejecutas, no, la instalación desde el principio. No ah, era. el asistente de instalación puede ser que sea distinto, sí, pero
Por eso conceptos que yo te como, decía que te tenía dos preguntitas. ¿Ok? pero hazlas, no hay problema. Ok, cuando yo instalo Debian, Ajá, él me dice a mí con respecto a los discos, ¿cómo quiero correcto. los discos? ¿Manuales o que me los haga él? Entonces, yo quería saber cuál era más efectiva. Si distribuir home, variable y except, separarlos o juntarlos de una vez. Porque él me da tres opciones. Él me da formatear todo el disco y hacerlo automático, Ajá, formatear todo el disco y crear nada más home, o formatear todo el disco, crear home, var y exe. ya. Ok, te respondo después de mandar a reiniciar la máquina. A ver, antes de continuar con la respuesta de Joel, ¿sí? Quiero mostrarles algo interesante. Cuando ustedes vean que en la actualización algo dice Linux Image, significa que hubo una actualización del kernel. Entonces, obviamente, para poder correr esa actualización hay que reiniciar el sistema para que esa nueva versión cargue a memoria RAM. Entonces, para reiniciar el sistema tenemos dos opciones. O lo hacemos por comandos, con el comando reboot desde el usuario administrador, ¿sí? O cerramos todas las ventanas y lo hacemos desde aquí, desde la pantalla reboot, ¿sí? Entonces ahí se está reiniciando. Ahora sí, con respecto a la pregunta de Joel, aquí, esto es lo que tú dices, Joel. En Ubuntu, nosotros tenemos esta opción que dice borrar todo el disco, que lo que hace el Linux allí es hacer un particionamiento automático. ¿Sí? Él decide qué tamaño crear de particiones, qué particiones crear, etcétera. ¿Sí? Lo único que nos da a escoger es el sistema de archivos que vamos a utilizar para Linux y cómo vamos a crear el swap. La otra opción que nos da es el particionado manual. ¿Sí? ¿Por qué aquí no nos dan las opciones que a ti te da de solamente Home o Bar, Home y USR? Porque el Ubuntu está pensado para ser una distribución de uso ligero para usuarios finales. Debian, en cambio, sí está pensado para servidores. Entonces, la respuesta, ¿cuál es más efectiva? Depende de qué es lo que vas a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero crear un servidor de base de datos, entonces la mayor cantidad de información que voy a almacenar en ese servidor va a ser en los archivos de la base de datos. L- la mayoría de las bases de datos, MySQL, Postgres, etcétera, guardan sus datos en la partición slash var. ¿Si me cachas? Entonces, si Sí, yo voy a, si yo voy a crear un motor de base de datos y solamente va a ser motor de base de datos, entonces a mí me conviene escoger la opción donde slash var tenga más capacidad. Es más, es tan ajustable o tan tuneable el asunto que yo puedo escoger particionar manualmente y crear un tamaño específico para var, un tamaño específico para USR y luego un tamaño de repente más grande para slash home. Pero todo depende de qué es lo que quiero hacer. Entonces, los motores de base de datos guardan sus archivos en slash var, generalmente, slash var. MySQL y Postgres hacen eso. Oracle, en cambio, utiliza un esquema particionado diferente. Eh, si yo quiero crear un servidor de correos, por ejemplo, sí, slash var, excepto Simbra. En Simbra sí, él manda los datos a una partición que se llama slash opt. Entonces, si voy a instalar Simbra, yo tendría que escoger partición manual y luego darle la mayor cantidad de almacenamiento a slash opt. ¿Sí? En cambio, si voy a crear un servidor de correos manualmente, desde cero, por comandos, como los que enseñamos aquí en Wandarina, armar el servidor desde cero, los archivos del correo electrónico se van a guardar dentro de slash var. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si voy a crear un servidor de carpetas compartidas? De repente tengo en mi oficina una red y quiero poner un repositorio a cada uno de los usuarios de la red.
Entonces, los archivos de los usuarios están dentro o deberían ir dentro de slash home. Entonces, en ese caso, si yo voy a crear un servidor de archivos compartidos, la mayor cantidad de espacio disponible debería estar en esa partición que se llama slash home. Ahora, ¿por qué yo tengo que particionar el disco duro en el Pero caso de si servidor? no hablamos de, bueno, si no hablamos de servidores, hablamos de una máquina usuario, ¿cuál sería el más conveniente? Particionamiento automático. Ok. Sí, eso, o sea, es más rápido de instalar, menos problemas. Sí, de repente tú quieres, Borra todo el disco y que lo haga automático el correcto, programa. ajá, el mismo programa, sí. Si es un Ok. usuario, automático. Si Hay es un otra servidor, pregunta. ajá, cuéntame. Hay otra pregunta. Hay una parte que él me dice, instalación del escritorio. Ok. Ajá, Entonces, en la instalación del escritorio me da tres opciones. Entonces la primera opción es el administrador de escritorio por defecto. sí, ese es horrible. Después me viene uno que se llama Genome. Y Ajá, después ahí escojo yo el que yo quiera. el ¿Ok? KDE, por ejemplo. Pero ¿qué opciones? Me dices que te da tres. Administrador de escritorio, este, Administrador de escritorio, Genome, y el otro abajo es KDE. el que trae el kernel normal. No, pues, KDE ha de ser. No, El kernel no. el que trae el kernel normal. El Entonces, kernel viene sin, sin, sin interfaz qué es lo gráfica. que hice yo? ¿Qué es lo que hice yo? Ajá. Ok, para que me quede así como tú lo estás haciendo. Yo desinstalé el de arriba, ok, el primero, y eliminé también el Genome. Dejé solo que me diera como si estuviese entrando a servidor, Ya, ok. En ¿ok? línea de comandos. A línea de comando. Y desde la línea de comando empecé yo a levantar lo que yo quería. El administrador de escritorio, digo, el administrador del archivo, el escritorio, y así sucesivamente fui levantando toda mi maquinita. Sí, excelente. De hecho, esa es la razón por la que yo siempre escojo el tipo de instalación mínima, ¿sí? Porque de esa manera, lo que sea que yo quiera instalar, lo hago, o sea, hago que la instalación se optimice al máximo en espacio de disco. Por eso es que al final, después de haber instalado el sistema operativo, solo usamos 5 gigas de almacenamiento, Sí, por ¿sí? eso que vi que es muy poquito. Sí, pero es Instaló, porque, pero, instaló, pero demasiado poquito. sí, pero es porque la instalación que escogimos o que yo escogí al momento de la instalación fue mínima, ¿sí? Ahora, eso me va a permitir a mí enseñarles cómo instalar paquetes en el Linux que acabamos de instalar, ¿sí? Entonces, pongo la clave que es Wandarina A mí lo que no 123. me gusta es el entorno gráfico. Es muy bizarro. ¿Cuál? ¿El que estamos viendo ahorita? Ajá. Ah, ok. Vamos a enseñar entonces cómo cambiarlo a Qt Terminal. Antes de llegar ahí, vamos a aprender, perdón, sudo menos. Estoy volviendo a ejecutar los comandos que están en la pantalla, ¿verdad? Otra vez Wanderino 123 para cambiarme al usuario administrador. Y bien, ¿qué ocurre? Como la instalación que escogimos es mínima, yo ni siquiera tengo chances de navegar en Internet. No tengo un navegador de Internet aquí. Entonces, vamos a instalar un navegador de Internet. En la línea de comandos, ya sabemos que es inicio, System Tools, Qt Terminal. Me convierto en usuario root y ejecuto apt install, perdón, apt install Firefox, que es un navegador de comandos popular. Todo el mundo usa Firefox, sabes qué es Firefox. ¿Sí? Y de una vez también el Lynx. El Lynx es un navegador de Internet, pero vía comandos, es en modo texto. Es perfecto para ir a dar soporte a un servidor. De repente yo estoy dando soporte y me olvidé cómo se ejecuta un comando, entonces abro el Lynx, me meto a Google y veo el manual del comando que me olvidé. Entonces, el Lynx es perfecto para dar soporte en un servidor sin interfaz gráfica.
Entonces le doy Enter, me pregunta, le digo que sí. Ahí ya está realizando la descarga de los paquetes. Ahora, en el caso de Firefox, desde hace unos años para acá, el Firefox no se instala como una aplicación propiamente dicha en Linux, sino que se instala como un contenedor en un tipo de contenedor que se llama Snap, que es lo que vemos aquí que está descargando ahora. ¿Sí? Entonces, cuando termine de realizar esta descarga inicial, ya en el proceso de instalación, Snap va a descargar los paquetes de Firefox de su contenedor, pues, ¿no? Entonces, eso va a demorar un poquito más de lo que ustedes van a ver en De este hecho, momento. yo Ustedes ese lo dicen, eliminé. Firefox, Sí, yo lo eliminé y coloqué Brave. Brave. Ah, ya. Sí, es cuestión de gustos, pues, ¿no? En todo caso, yo les decía que Snap iba a realizar la descarga de Firefox y lo está haciendo ahorita. Entonces ya ahí dejamos eso a un ladito. Ahora, en el caso de cambiar la interfaz gráfica, de hecho hay un montón de interfaces gráficas que podríamos utilizar. Y aquí yo podría poner, por ejemplo, apt search. Y le quiero decir, por ejemplo, que me busque XFCE asterisco. Entonces, este comando me permite buscar en la base de datos de paquetes disponibles cualquier paquete que se llame XFCE, que tenga XFCE en el nombre. Entonces le doy Enter y XFCE es una interfaz gráfica muy ligera en Linux. ¿Sí? Aquí. Esta aquí es la que... Ajá. Entonces, si yo quisiera instalar esta interfaz gráfica, simplemente tendría que ejecutar apt install XFCE 4 y al darle enter se va a descargar esa interfaz gráfica, ¿sí? Lo mismo si yo quisiera instalar GNOME, por ejemplo, que es otra interfaz gráfica conocida. apt search GNOME y le voy a poner asterisco solo para aquí. Este es el paquete que requiero instalar. Ubuntu GNOME Desktop. Entonces, si quiero instalar esta interfaz gráfica, entonces yo tengo que ejecutar apt install Ubuntu GNOME Desktop. Y así puedo instalar las interfaces gráficas que yo quiera. Si me cachaste, Joel, Sí, sí. excelente. Si de repente a mí me interesa el KDE Plasma, de repente yo puedo apt search para ver cómo se llama el paquete y le pongo KDE. Sí, Ese pesa y mucho. es pesadísimo. Ajá. Entonces, Pues es que pero viene muy completo. sí, es muy bonito y toda la cosa, pero sí pesa bastante. Personalmente a mí no me gusta porque consume muchos recursos, pero si de repente quieres impresionar a tu jefe, se lo instalas. A mí me gusta Pero Gnome, pero sí, también pesa. sí, de hecho, Quiero pasarme para XFC. Y en XFCE 4. Linux Arch que tengo yo, que habrá algo como mínimo para usarlo, para que no me coma mucha memoria. Tú tienes Arch Linux. Sí, sí. Qué raro. Qué raro porque Arch Linux tiene un gestor de paquetes, si mal no recuerdo, creo que es Postman. No me acuerdo en este momento cuál es el gestor de paquetes de Arch Linux, pero es diferente al gestor de paquetes de Ubuntu y de Red Hat. Sin embargo, también tiene su opción de instalación de paquetes vía gráfica. Entonces, en Arch Linux, un- los mismos ambientes de escritorio que tenemos en Ubuntu están para Arch Linux. Tú podrías buscarte el XFCE 4. Déjame abrirte la página web oficial. XFCE 4, ¿sí? Sí, ese es el máximo.
Ese es el más liviano. Este es livianito. Esta interfaz gráfica es súper Y es, ligera. y es bonita. Una Eh, pregunta, pero si sí, ya tengo la instalada, una ahorita, ¿qué pasa cuando hago el cambio? ¿Me desecha no, la otra o no, cómo no, no. funciona? Tú lo instalas primero. Primero lo instalas. Sí. Entonces, una vez instalado, tú cierras sesión gráfica. Simplemente vas a inicio, cerrar sesión. Y cuando te pide usuario y contraseña, en ese momento tú puedes ahí cambiar para qué interfaz gráfica utilizar. La utilizas, la pruebas y ¿En si te serio? gusta, sí, ya, ya te muestro dónde. Déjame que se termine de instalar el Firefox. Ok. De hecho, Entonces, yo esa es la que tengo instalada cuando empecé en un equipo muy viejito y me estaba con ChatGPT y me dijo, va, instala esto, si no tiene muchos requerimientos, mucho poder ese equipo. claro, es que XFCE 4 es la opción para hacerlo ligero, ¿sí? Ahora, fíjense que ya instaló el Firefox y el links que mandé a instalar. Voy a aprovechar de este pequeño descuido de esta interfaz gráfica que estamos usando, que no es XFCE. Esta interfaz gráfica se llama LXQT, ¿sí? También es ligera, pero tiene estos errorcitos que no me gustan. Ahora, ¿qué pasa? Yo instalé Firefox, pero no aparece en el menú inicio. Entonces, lo que tengo que hacer para que en esta interfaz gráfica aparezca es cerrar sesión y al volver a iniciar sesión, ahí aparece. Ahora, si tú instalas otra interfaz gráfica, en el inicio de sesión te debe preguntar con qué interfaz gráfica quieres trabajar. En el caso de Ubuntu, te pregunta aquí arriba, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Ajá, ¿sí? Entonces, me gustaría hacer el ejercicio de poder instalar el XFC, más bien lo voy a dejar para que ustedes lo atravesen en sus casas. Cuando yo instale XFC, va a aparecer en esta lista. Entonces yo elijo y pongo la clave para iniciar sesión. ¿Y dónde ¿Sí? estaría esa lista en Debian? Generalmente es alrededor, o sea, en algún lugar de la pantalla. Desconozco qué gestor de inicio de sesión tienen en Debian en este momento, pero si es el mismo, va a estar ahí mismo. Ese gestor de inicio de sesión se llama SDDM y es muy popular entre las instrucciones actuales, así que es muy probable que Debian también tenga la misma. Entonces va a aparecer ahí en la misma esquinita, ¿sí? Yo les decía que luego de instalar Firefox no aparece en la pantalla, ¿verdad? En el menú inicio. Entonces aquí, ya que cerré sesión y volví a iniciar, hay un menú que se llama Internet y aquí está Firefox. Y también se instaló aquí como icono. Entonces, utilizar Firefox no es nada del otro mundo, pues, ¿no? Abrimos la aplicación y obviamente se abre el programa. Yo ya aquí puedo navegar por internet. Y para hacerme propaganda, también ponemos aquí el sitio oficial de Wandarina, que es donde estamos dando la clase. Ah, puedo irme aquí donde dice Academia IT. Y aquí en Academia IT tenemos qué significa nuestra modalidad intenso de Wandarina. Y aquí abajito tenemos la cadena de cursos que ofrecemos, la cadena de capacitaciones que ofrecemos. ¿Sí? En fin, eso con Firefox. Yo les decía que también habíamos instalado, entonces miren lo que estoy haciendo. Por comandos ejecuto el links y el sitio web al que quiero acceder y voilà, estamos navegando por internet en la línea de comandos. No hay nada más rápido que hacerlo de esta manera. No cargo imágenes, no cargo estilos y tampoco carga JavaScripts. Así que no crean, si un sitio web utiliza JavaScript para trabajar, aquí no va a funcionar. Pero Google sí nos deja, por ejemplo, buscar. Tenemos un tutorial de cómo instalar XFCE 4 en Ubuntu. Estamos navegando por internet en línea de comandos. Yo ya vi ahí lo que quería hacer.
de repente quiero ir a otro sitio web, yo ahí donde estoy, asegurándome de no estar sobre una caja de texto, yo escribo la tecla G, G de gato, y me aparece la barra de URL para poner otro sitio web. Entonces, de repente yo puedo irme. Este es un diario de aquí de Ecuador. ¿Sí? Entonces ahí me cambié de página web. Estoy en uno de los diarios de aquí de Ecuador. Con noticias, pues, ¿no? Ahora sí, si quiero salir, yo puedo presionar la tecla Q. Me pregunta si quiero salir y le digo que sí. Y ya navegué en modo texto. Entonces, esta ha sido la clase introductoria a Linux y a virtualización que le ofrecemos aquí en Soluciones Wandarina. Como les decía al inicio, esta es la clase, el punto inicial de nuestra cadena de cursos de Linux. Y con esto ya pues tenemos para seguir de largo. La misma máquina virtual nos sirve ya para el Linux básico, avanzado,